El silencio que transforma. En un remoto pueblo budista, escondido entre montañas y paisajes de ensueño, se encontró una ermita sagrada, conocida no solo por su belleza, sino por ser el hogar de un monje budista cuya sabiduría trascendía fronteras. Este monje había dedicado su vida a la meditación, la enseñanza y el cuidado de sus discípulos, transmitiendo principios de humildad, paciencia y silencio. Entre los numerosos discípulos que vivían en la ermita, había uno cuya personalidad destacaba por encima de los demás, no por su humildad ni por su devoción, sino por su carácter hablador y su constante necesidad de atención. Este joven discípulo parecía incapaz de guardar silencio, y su voz resonaba en la ermita desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Cuando no estaba ocupado con tareas, pasaba horas relatando historias sobre las familias que visitaba durante la recolección de donaciones. Cada relato estaba cargado de detalles innecesarios, chismes y, a menudo, comentarios despectivos hacia sus propios compañeros. Bienvenidos a Fluir Espiritual, un espacio para quienes buscan paz interior, claridad mental y una conexión profunda con su esencia. Aquí exploramos el budismo, la meditación y el mindfulness, ofreciéndote herramientas prácticas para una vida plena y consciente. Si te interesa el camino espiritual y crees en el poder del karma, este es tu lugar. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo nuestras acciones impactan en nuestro bienestar y en el mundo. Ellos no entienden el sacrificio que he hecho, solía decir. Mis padres son ricos, y pude haber tenido una vida llena de lujos, pero lo dejé todo para dedicarme al budismo. Mi esfuerzo y renuncia son mayores que los de cualquiera aquí. Estas palabras, pronunciadas con un aire de superioridad, generaban tensiones entre los demás discípulos, pero el monje, con su calma habitual, observaba en silencio, permitiendo que el tiempo y las experiencias fueran los maestros de cada uno. Un día, el monje decidió implementar un ejercicio que, según él, fortalecería la voluntad y la disciplina de sus discípulos. Convocó a todos y les habló con serenidad. Cada uno de ustedes debe establecer un objetivo para el próximo mes. Este objetivo será una herramienta para fortalecer su determinación y desarrollar su carácter. Pueden elegir metas pequeñas o grandes, pero recuerden, aquellos que no las cumplan deberán regresar a su rutina anterior. Los discípulos, emocionados, comenzaron a pensar en los desafíos que podrían asumir. Algunos decidieron aumentar sus horas de meditación, mientras que otros optaron por memorizar textos sagrados o dedicar más tiempo a ayudar a los demás. Sin embargo, el discípulo hablador, ansioso por sobresalir, se acercó al monje después de la reunión. No quiero un objetivo pequeño, maestro. Dame un reto grande, algo digno de mi capacidad. El monje, con una leve sonrisa, respondió: si es lo que deseas, te daré una meta, pero debes saber que cumplirla no será fácil. Cualquiera que sea, la aceptaré y la cumpliré, insistió el discípulo con confianza. Entonces, tu meta permanecerá en completo silencio durante un mes. No pronunciarás ni una sola palabra. El discípulo se rió entre dientes. ¿Eso es todo? Fácil, maestro. Haré esto sin problemas. El monje no respondió, pero en sus ojos había una chispa de conocimiento. Sabía que este reto, aparentemente sencillo, sería una prueba más profunda de lo que el discípulo imaginaba. El discípulo comenzó su desafío con entusiasmo. Los primeros días se sintió relajado y confiado. Permanecer en silencio parecía más un descanso que un sacrificio, y disfrutaba observando a los demás hablando mientras él permanecía callado. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo extraño. Su mente, acostumbrada a la constante actividad verbal, no dejaba de hablarle. Pensamientos incesantes llenaban su cabeza, cuestionándolo todo. ¿Qué estarán diciendo los demás? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué pasará si fracaso? Para el tercer día, la ansiedad lo invadió. Ver a los otros discípulos conversando, riendo y compartiendo historias era un tormento. Quería unirse a ellos, corregirlos, mostrarles su ingenio. Pero se contuvo. En el cuarto día, un intenso dolor de cabeza lo golpeaba. Sentía que su mente estaba al borde de explotar. La falta de expresión verbal parecía sofocarlo, y por primera vez en su vida, se dio cuenta de cuánto dependía de sus palabras para sentirse vivo. Finalmente,
El discípulo acudió al monje con una nota desesperada. «Maestro, no puedo más. Necesito hablar. Me siento atrapado. ¿Qué debería hacer?» El monje, con su mirada serena, respondió: «Los objetivos están hechos para ser desafiantes. Puedes abandonarlos si lo deseas, pero recuerda, quien cumple su meta fortalece su espíritu, y quien no lo hace pierde una oportunidad de crecimiento. La decisión está en tus manos». Herido en su orgullo, el discípulo se retiró a su choza, decidido a no fallar, pero el silencio se volvió cada vez más pesado. Día tras día, el discípulo luchó con su impulso de hablar, mientras los demás discípulos abandonaban sus metas y regresaban a su vida habitual. Él se aferraba al silencio con una mezcla de terquedad y determinación. 2 semanas después, regresó al monje con otra nota. «Maestro, estoy en silencio por fuera, pero dentro de mí hay un caos. Mi mente no deja de hablar. ¿Cómo puedo encontrar la paz?» El monje, en respuesta, le dijo: «Cuando el ruido interno te domina, debes enfrentarlo. Alejarte no será suficiente». Inspirado por estas palabras, el discípulo tomó una decisión drástica. Al amanecer, abandonó la ermita y se adentró en el bosque. Durante días, el discípulo vagó por el bosque, buscando respuestas en la quietud de la naturaleza. Sin embargo, cuanto más profundo se adentraba en la soledad, más ruidosa se volvía su mente. Los pensamientos reprimidos y las emociones no expresadas lo atacaban como un vendaval implacable. Al principio, sintió que había cometido un error al dejar la ermita. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. En la soledad del bosque, sin nadie con quien hablar ni distracciones externas, el discípulo comenzó a escuchar algo diferente: el canto de los pájaros, el susurro del viento, el sonido del agua fluyendo. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto había ignorado en su vida mientras estaba ocupado hablando. Las voces internas, aunque persistentes, comenzaron a perder su fuerza. A medida que los días se convertían en semanas, el discípulo encontró momentos de calma. Se dio cuenta de que el verdadero silencio no era solo la ausencia de palabras, sino también la quietud interior. La partida del discípulo hacia el bosque había dejado una mezcla de inquietud y curiosidad en la ermita. La mayoría de los discípulos pensaban que el joven había abandonado su meta o, peor aún, que algún animal salvaje había acabado con él. Sin embargo, el monje budista, con su característica calma, tenía una perspectiva diferente. Los animales podrían haberlo devorado, sí, dijo a uno de los discípulos que expresó su preocupación. Pero también existe la posibilidad de que haya encontrado lo que fue a buscar. Estas palabras dejaron a los demás reflexionando. Para ellos, el silencio había sido un ejercicio de autocontrol. Pero para aquel discípulo, parecía haberse convertido en algo mucho más profundo. Mientras tanto, el discípulo había entrado en una nueva etapa de su viaje en el bosque. Aunque al principio la ausencia de voces externas le resultaba perturbadora, con el tiempo empezó a acostumbrarse a la soledad. En lugar de luchar contra sus pensamientos, decidió observarlos. Sentado junto a un arroyo cristalino, comenzó a notar que su mente se comportaba como ese curso de agua. A veces fluía tranquila, pero en otros momentos, las corrientes se regresaban tumultuosas y ruidosas. Sin embargo, al igual que el agua, su mente también tenía el poder de calmarse si dejaba de interferir y simplemente observaba. Día tras día, el discípulo adoptó esta práctica. Se sentaba bajo los árboles, escuchando los sonidos de la naturaleza. Descubrió que el bosque no era un lugar silencioso. Estaba lleno de vida y movimiento. Pero este tipo de ruido, a diferencia de las palabras humanas, no le inquietaba. Por el contrario, lo conectaba con algo más grande que él mismo. En la serenidad del bosque, comenzó a emerger recuerdos que había enterrado hace tiempo. Recordó las palabras de burla que había dirigido a sus compañeros, las críticas hacia su familia y las conversaciones llenas de vanidad en las que intentaba demostrar su superioridad. Por primera vez, pudo ver con claridad el impacto de su comportamiento. ¿Cuántas veces habló solo para llenarme de orgullo?, se preguntaba. ¿Cuántas oportunidades se perdió para escuchar y aprender por estar demasiado ocupado hablando? Estos pensamientos lo golpearon con fuerza, pero también le ofrecieron una oportunidad para cambiar.
Comprendió que su hábito de hablar no era solo un medio de expresión, sino un mecanismo para evitar enfrentarse a sus inseguridades y miedos. Después de semanas en el bosque, algo cambió dentro de él. Las voces internas que antes lo atormentaban comenzaron a desvanecerse. La paz que buscaba no vino de un acto de voluntad, sino de aceptar el ruido y dejarlo ir. Una mañana, mientras observaba cómo los primeros rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles, sintió una tranquilidad que nunca antes había experimentado. En ese momento, entendió que el verdadero silencio no era la ausencia de palabras, sino la quietud que surge cuando uno deja de resistirse a lo que es. Ahora entiendo lo que el maestro quería decir, pensó. El silencio no es un objetivo que se alcanza, es un estado que se descubre. 3 meses después de su partida, el discípulo regresó a la ermita. Su aparición provocó revuelo entre los demás discípulos, que corrieron a su encuentro lleno de preguntas. Pero al verlo, algo en ellos se detuvo. El joven que había salido del lugar como un hablador arrogante regresaba como una persona completamente transformada. Su presencia emanaba una calma y serenidad que nunca antes había visto. Su mirada, antes altiva, era ahora humilde y llena de gratitud. Cuando comenzó a hablar, sus palabras eran pocas, pero cada una tenía peso y significado. ¿Dónde has estado?, le preguntaron. ¿Qué hiciste todo este tiempo? El discípulo respondió con una sonrisa y, en pocas palabras, explicó su experiencia en el bosque. No se ofrecieron detalles innecesarios ni buscó impresionar a nadie. Simplemente compartió lo esencial, dejando que sus compañeros sacaran sus propias conclusiones. Después de pasar un rato con los discípulos, el joven fue a ver al monje. Se inclinó profundamente ante él y dijo: «Maestro, sigo en silencio». El monje lo miró con atención, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Finalmente, ascendió. «Sí, sigue en silencio, pero no solo por fuera, ahora también lo estás por dentro». El discípulo explicó lo que había aprendido en el bosque. Cuando dejó la ermita, el silencio era solo una acción externa. Pero dentro de mí, las voces seguían gritando. Pensé que al alejarme de los demás, encontraría la paz, pero no fue así. Cuanto más profundo me adentraba en el bosque, más fuertes se volvían las voces. Fue entonces cuando me di cuenta de que el verdadero problema no estaba en lo externo, sino en mi interior. El monje escuchaba en silencio mientras el discípulo continuaba. Al principio, luchar contra esos pensamientos solo los hacía más fuertes. Pero cuando dejé de resistirme y simplemente observé, comenzó a disiparse. En ese momento, descubre el verdadero significado del silencio. No es simplemente la ausencia de palabras, sino un estado de calma que surge cuando dejamos de aferrarnos a nuestras preocupaciones y deseos. El monje me sorprendió y respondió: «Has comprendido algo que muchos nunca llegan a entender. La mayoría de las personas tienen miedo al silencio porque temen enfrentarse a sí mismas. Hablan sin cesar para llenar ese vacío, pero no se dan cuenta de que solo al abrazar el silencio pueden encontrar la paz que buscan». Luego, el monje se dirigió a los demás discípulos, que habían estado escuchando con atención. El hablar innecesario no solo consume nuestra energía, sino que también nos aleja de nosotros mismos. Cuando aprendemos a estar en silencio, tanto por fuera como por dentro, descubrimos una riqueza interior que no puede ser encontrada en el ruido del mundo exterior. La transformación del discípulo tuvo un profundo impacto en toda la comunidad de la ermita. Inspirados por su experiencia, muchos comenzaron a practicar el silencio con más seriedad, no como un ejercicio obligatorio, sino como un medio para profundizar su conexión con ellos mismos y con el mundo que los rodeaba. A partir de ese día, el discípulo que una vez había sido conocido por su constante parloteo, se convirtió en un ejemplo vivo de la importancia del silencio. Aunque hablaba cuando era necesario, sus palabras eran pocas y llenas de significado, y su presencia recordaba a todos que el verdadero poder no reside en lo que decimos, sino en lo que somos. Gracias por acompañarme a lo largo de este recorrido. Si has disfrutado de estas prácticas y estás listo para aplicar este conocimiento en tu vida, no dudes en dejar tus comentarios. Comparte este video con tus seres queridos y suscribirte a Fluir Espiritual. Juntos, podemos seguir compartiendo sabiduría y construyendo espacios llenos de armonía y serenidad. Hasta la próxima.